Bienvenidos a Momentos con los Jóvenes. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cómo no tener miedo en cuestión económica al decidir ser pastor? La semana pasada veíamos cómo saber si el llamado al pastorado es genuino. Ahora vamos a ver, y es como continuación de la semana anterior, y es la cuestión económica que muchos les da temor el no tener todo lo necesario quizás para vivir. Bueno, vamos a ir resolviéndola poco a poco. Es una excelente pregunta. Cuando dice tengo miedo, me acordé del video tengo miedo. Tengo 21 años de casada. Mi esposo es pastor. En estos años, ¿hemos tenido crisis financieras? Sí. Pero hemos visto la mano de Dios ayudándonos sobrenaturalmente en cada una de ellas. Y recuerdo una de las primeras, al estar yo embarazada, bueno, más bien fue mi segundo embarazo, el doctor, el ginecólogo, me pide que me haga un ecocardiograma. Es un estudio pues costoso, en aquella época costaba 1,500 pesos, pero yo no tenía nada de dinero para poder hacerme ese estudio. Entonces estábamos orando pues para que Dios nos ayudara para ver cómo le podíamos hacer para poder ir al hospital. Se llega el domingo y yo voy a la iglesia y al final se termina el culto y una de las hermanas, me acuerdo muy bien, me entrega un sobre rojo grande y me dice, mi hija le manda este sobre. Y le digo, ¿cuál hija? Dice, mi hija, la de Laredo. Le dije, ¿ella me conoce? Y me dijo, no. Dije, ¿yo la conozco? Dice, no. Ah, bueno, gracias. Pues yo guardé en mi Biblia el sobre y nos fuimos a la casa. Y al llegar a la casa le digo a mi esposo, fíjate que la hermana me dio un sobre que de parte de su hija. Y dijo, pues ábrelo. Pues abrí el sobre, traía una tarjeta dentro y adentro de la tarjeta traía 3 billetes de 500. Obviamente cuando yo vi los billetes yo estaba sorprendida, pero pues lloré, ¿verdad?, de la emoción, porque nadie sabía, fuera de mi esposo y yo, nadie sabía que necesitábamos ese dinero. Entonces, de esa manera, cuando tú tienes una necesidad, tú ves la respuesta de Dios sobrenaturalmente y es de mucha bendición y tu fe crece. Otra ocasión, había una situación difícil y también estábamos batallando económicamente y yo le dije, Señor, muéstrame tu bendición en provisión. Llega un hermano de la iglesia y me dice, oiga, ¿me puede ayudar a redactar una carta? Y le dije, sí, cómo no. Entonces ya hicimos la carta, le di la memoria y él se fue a imprimirla y al día siguiente regresa y dijo, vengo a pagarle su trabajo que me hizo de la carta. Le dije, no le voy a cobrar. Dijo, no, sí, este dinero es por la carta, pero este otro dinero se lo manda a Dios. Y yo dije, nadie sabe que yo le dije a Dios que me bendijera económicamente. Y él vino obedeciendo a lo que Dios le puso en su corazón. Por eso es importante cuando Dios te ponga en tu corazón hacer algo, que lo hagas, porque tal vez es una respuesta que están esperando. Y la tercera, esto es bien impresionante. Yo estaba en una despedida de soltera, imagínate, es una fiesta. Y una señora mayor se me acerca y me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo, pues sí. Dijo, vente, vámonos más acá donde no haya tanta gente. Y ya nos acercamos ahí a un rinconcito, una orilla. Y ella empieza a orar por mí y me dice, tengo una visión. Veo a una dama elegante que va a bendecir a ti y a tu esposo económicamente. Entonces cuando yo ya llego acá con mi esposo, le digo, fíjate que así sucedió, ¿no? Esto es hace años, ¿verdad? Hace muchos años. Y meses después aparece esa dama de la que me habían profetizado y mi esposo fue el que se acordó, yo ni siquiera me acordaba. Y me dice, ¿te acuerdas de la dama elegante? Y yo, sí, la dama elegante. Entonces, esa dama elegante estuvo apoyándonos económicamente por muchos meses. Mes a mes nos hacía un depósito y eso nos hacía
batallar menos económicamente, porque pues obviamente cuando tienes niños chiquitos tienes que pagar leche, pañales y bueno, doctor, medicamentos y muchas cosas. A lo que voy es que la provisión de Dios siempre va a llegar a tu vida y va a estar a tiempo. Dios nunca te va a abandonar. Filipenses 4 del 11 al 13, vamos a ver lo que dice. Filipenses 4 del 11 al 13 dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Bueno, Filipenses 4:13 es uno de los textos que más decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en sí, sí está bien que lo usemos, pero en sí a lo que se refiere aquí el apóstol es que ya sea, como dice, con lo necesario o con poco o con mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo de Filipenses 4:13 me hace recordar que Dios puede librarnos. Y te quiero recordar, esto se pone bueno, en Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor manda a hacer una estatua bastante grande, una estatua de oro de 30 metros de altura por 3 metros de ancho. Esto fue en Babilonia, y el rey manda llamar a la gente VIP y les ordena que cuando escuchen la música todos deben de inclinarse y postrarse hasta el suelo para adorar la estatua. Y dice que el que no lo haga será arrojado al horno encendido. Sucede que ahí estaban estos 3 muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, y ellos no se inclinan. El rey se enoja bastante y les dice que ya se enteró que ellos no están adorando a la estatua, pero les va a dar una oportunidad más. Pero si esta vez no la adoran, va a ordenar a que los echen al horno. Y todavía dice: y ya verán, no habrá Dios que pueda salvarlos. Ellos contestaron: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad, pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos en adorar esa estatua. Imagínate, qué agallas de estos 3 muchachos. ¿Cómo crees que se puso el rey? Se enojó, obviamente, y mandó calentar el horno a todo fuego. Mandó atar a los 3 jóvenes y a echarlos en el horno. Sus sirvientes que fueron y los echaron al horno quedaron muertos, nada más con lo que se alcanzaron a acercar al horno. Pasa un momento y luego el rey estaba muy reflexivo y dice, pregunta él: ¿no eran 3 hombres y los atamos antes de echarlos en el horno? Porque yo estoy viendo 4 y el cuarto es de un aspecto de un ángel. El rey se acerca al horno y grita: Sadrac, Mesac, Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Ellos salen del horno, no estaban quemados, ni siquiera sus ropas olían a humo. El rey bendijo a Dios y dijo, fíjate, no hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Ordenó que el que hable mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en basurero. Además, Nabucodonosor les dio puestos importantes a estos 3 hombres en su gobierno. Qué importante es que nosotros, con nuestras decisiones, demos ejemplo de nuestra fe. Dios puede librarte de cualquier necesidad. Sí, Él puede. Ahora, ¿y si no te libra? ¿Vas a pensar igual que estos jóvenes?
de todas maneras no adoraremos o no nos cansaremos de servir a Dios, tu decisión no debe cambiar si pasas necesidad o no por servir a Dios. Nosotros debemos esperar en el Señor, en su propósito. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cuál es su plan? El temor es parte del proceso del llamamiento. No te preocupes. Si no tengo carencias, si no tengo crisis, ¿cómo voy a acrecentar mi fe? El punto es que en la necesidad yo puedo ver la grandeza de Dios en mi vida. Tú vas a poder ver cómo Dios obra en toda circunstancia. El temor en la economía al ser pastor nos ayuda a ser bien administrados, a no gastar lo que no sea necesario. Gastemos lo básico y después Dios va a suplir. Dios te va a dar más de lo que necesitas y hasta para compartir con otros. Resumen, número 1, las crisis financieras llegarán, pero te ayudarán para darte cuenta del poder de Dios sobrenatural en tu vida. Número 2, vas a poder disfrutar la vida, estar contento con lo que tienes, con casi nada o con todo, con mucho o con poco. 3, recuerda, Dios puede librarte, así como Sadrach, Mesach y Abednego, y darte todo lo que necesitas en cualquier necesidad. 4, Dios te va a proteger y te va a llevar a lugares de eminencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Mi esposo y yo, cuando estuvimos en una iglesia pequeña, Dios llevó a mi esposo a un lugar de eminencia en el gobierno porque mi esposo hizo unas brigadas médicas. Iban de Monterrey para esa ciudad, grupos médicos, y se reunían de 200 a 300 personas para consultar. Obviamente, como era una ciudad pequeña, el alcalde se dio cuenta y mandó llamar a mi esposo, y todos los lunes tenía que acudir con el alcalde a una junta de salud. Quizás Dios te va a llevar también a lugares de eminencia. 5. El temor es parte del proceso del llamamiento. No te preocupes. 6. Si no tienes carencias, ¿cómo va a acrecentar tu fe? 7. Dios te va a dar más de lo que necesitas y hasta para compartir con los demás. 8 y última, algunas veces ni siquiera le vas a pedir a Dios por tus necesidades. Él va a responder las peticiones de tu corazón. Y recuerdo con esto una vez que yo quería unos zapatos negros, así somos las mujeres, de que queremos algo, yo quiero unos zapatos negros con un taconcito así. Un día llegó mi cuñada con unos zapatos negros, nuevos, de piel y con el taconcito así que yo quería, y me dijo, revisa a ver si estos zapatos te quedan porque los acabo de comprar y a mí no me quedaron. Esos zapatos eran para mí. Obviamente Dios nos responde hasta en lo que no le llegamos a pedir. Gracias por acompañarme en un video más de Momentos con los Jóvenes. Me encantaría que me escribas y me digas tus preguntas y en qué te han ayudado estos videos. Nos vemos pronto. Sígueme en Facebook, Momentos con Kareni Elizondo, en Instagram y YouTube, Kareni Elizondo. Hasta pronto.